entre otros datos importantes que ofrece el arquitecto Guillermo Antonio Aguirre García. Los dejo con él para que haga uso de la palabra en esta conferencia sobre el valor histórico del Templo de San Miguel Escobar. Doctor Aguirre, bienvenido. Buenas tardes a todos, es un gran gusto y un honor estar aquí. Señor párroco, padre Zuleta, voy a comenzar mostrando este dibujo del templo de San Miguel Escobar. Y ya luego vamos a ir avanzando porque quiero recordarles, yo sé que por supuesto saben, como lo han dicho antes, este lugar fue la primera ciudad formal que fundaron los españoles en Guatemala, luego de la primera fase de la conquista. Lo interesante es que hoy es un barrio de Ciudad Vieja, y Ciudad Vieja en ese momento fue un barrio de esta ciudad. Entonces eso es muy importante. Y aquí tienen pues el templo, ¿verdad?, que nos trae aquí este día, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco más del patrimonio de este sitio. Este es una imagen de Ixinché. Ixinché es esa ciudad a donde llega Pedro de Alvarado, que viene haciendo la conquista desde México, lo que ahora es México, a donde llegó con Hernán Cortés. Uno de los capitanes de Cortés, uno de los que le fue más útil, tal vez uno de los más violentos. Entonces él viene avanzando sobre el área de Centroamérica, también en parte para cubrirle este flanco a Cortés, que ve que hay otros conquistadores que pueden ir avanzando desde Panamá, y entonces mejor avanza y manda a Pedro Alvarado a estas tierras, y por supuesto entra en choque con los pueblos que va encontrando, en especial con el pueblo quiché, pero se instala aquí en Ixinché, que al igual que Hernán Cortés viene haciendo alianzas, no a la forma de Hernán Cortés, que era mucho más hábil en esto, pero hace una alianza momentánea con el pueblo cachiquel. Entonces instala aquí su campamento, como vienen avanzando por estas tierras. Al final se instala aquí en esta ciudad, que realmente las ciudades de los pueblos mayas eran pues una concentración de residencias importantes de los linajes o familias de los caciques. Entonces habían, por ejemplo, Bumarcaj tenía creo que hasta 9 conjuntos, Ixinché tenía unos 4 o 5 de estas residencias juntas, y el pueblo vivía en los alrededores. Se lleva a cabo la conquista, pero esto es muy importante también decirlo. Con Pedro Alvarado, que viene como con unos 300, 400 hombres, vienen de 1000 a 2000 guerreros, tlaxcaltecas, coaquecholtecas, cholutecas, etcétera, que son del pueblo náhuatl, que se volvió, muchos de estos pueblos del entorno del lago Texcoco eran enemigos de los mexicas y terminan siendo aliados de Hernán Cortés, y vienen con Alvarado, son sus refuerzos, son sus exploradores, y toda la toponimia, digamos, los nombres de todos estos pueblos, estos guerreros se los vienen poniendo. Va a haber una primera fase, como les decía, donde los españoles fundan su ciudad aquí, pero luego hay una segunda fase aquí, donde ya estas tierras se le entregan a sus aliados, ¿verdad? Entonces por eso se ha dicho que este pueblo de Zacualpa, pueblo viejo, como se llama en la lengua náhuatl, se le da a guerreros tlaxcaltecas, es decir, los habitantes de este pueblo descienden de conquistadores, no de los españoles, sino de los conquistadores tlaxcaltecas, y por eso ven estas escenas del pueblo, del lienzo de Coaquecholan, que está aquí en la casa Pópeno, en la antigua, unas imágenes de él, por supuesto que está en México, pero
Ahí ven ese escudo mixto, ¿verdad? Que es el águila, al mismo tiempo es el águila española, pero también el águila mesoamericana del Valle de México, de los cuaquecholtecas. Y una tiene la espada castellana y la otra tiene el macahuili, ¿verdad? Que era el arma con la que combatían estos guerreros. En un único escudo que en medio tiene la identificación del sitio de la ciudad de Cuaquecholan que actualmente existe, y ahí ven a los guerreros que avanzan juntos, ¿verdad? Los guerreros que vienen con Alvarado y sus hermanos, Jorge principalmente, ya van vestidos con armaduras de metal, llevan la espada castellana, y algunos castellanos vienen armados con la coraza de algodón que usaban los náhuatl para defenderse de las flechas. Es una mezcla muy interesante, ¿verdad?, de cómo se mezclan estos pueblos para esta actividad de la conquista de estos territorios. Este es el patrón de asentamiento que van a hacer los españoles en América. Por supuesto que México Tenochtitlan ya está fundada desde 1325, ¿verdad? Pero lo van a transformar, le van a hacer una traza. México era una serie de conjuntos también, ¿verdad? La ciudad de Tenochtitlan, y tenía estas grandes adoratorios, etcétera, pero aquí ya la vemos con calles, ya se ve su catedral, canales, que fue lo que quedó de los canales que había antes, y una ciudad fundada entre comillas para españoles, que es Puebla de Los Ángeles, fundada un poco después, 1531. España en América se replica a sí misma, digamos, quiere hacer su imperio, y principalmente la urbanización es una de las actividades más importantes, ¿verdad? Entonces inmediatamente vienen ordenanzas, vienen leyes, y esas dicen cómo deben ser las ciudades trazadas, ¿verdad? Que tienen que ser a cordel, las calles pues se intersectan unas a otras en ángulo recto, formando una cuadrícula. Poco a poco se van a ir desarrollando más. Esta es la nuestra, Santiago de Guatemala, más o menos en su máximo esplendor. Este mapa se basa mucho en el plano del Agrimensor Rivera, que más o menos se hizo en 1773, y el Agrimensor lo hace como demostración de qué tan grande era la ciudad de Guatemala, de Santiago, aquí, que hoy es la Antigua. La ciudad pues llegaba a rebasar su traza original, era grande, y debemos recordar que era la capital de un reino que estaba integrado a todo el imperio español, que era el reino de Guatemala, y que abarcaba de Chiapas hasta Costa Rica, hasta Panamá, digamos. Entonces era una fracción importante del imperio, y esta ciudad por supuesto era muy importante, y los pueblos que la rodeaban eran muy importantes, ¿no? Ahora vamos a ver un poco fechas que seguramente las sabemos, pero para saber. Aquí está en la segunda carta de relación de Pedro Alvarado, que manda a España. Él dice: hice y edifiqué en nombre de su majestad una ciudad de españoles que se dice la ciudad del señor Santiago. Por supuesto no hizo ni edificó, sino que agarró un papel, un acta, e inició el primer libro de actas de su cabildo, y en el papel, ahí en Ixinché, fundó la ciudad de Santiago de Guatemala. En esa fecha, en 1524. Y algo muy importante, para los españoles todo tenía que quedar legalizado. Para ser verdad tenía que haber un notario, y por ahí aparece uno, y él atestigua que sí fue cierto que fundó la ciudad, etcétera. Nombran a todos los concejales o ediles del ayuntamiento, hacen sucesión, y ahí fundan la ciudad en el papel. Ya luego se tienen que mover, los caciqueles se rebelan, ¿no?, contra el trato duro que están recibiendo de los españoles, entonces se van de la ciudad, los dejan solos, ya no tienen abastecimientos, tienen que moverse a otros sitios, ¿verdad? Pero la ciudad ya quedó fundada.
en el papel, ¿no? Entonces esa es la fecha de la única fundación de Santiago de Guatemala que hay. Todas las demás son traslados sucesivos que van a ir terminando hasta el último, que va a ser en 1776 allá a la Nueva Guatemala. Entonces, el primer traslado entonces lo hace de Izinché y se va moviendo por el altiplano, más o menos por varios lugares, hasta venir a dar aquí a el valle de Panchoy, Bulbuchá, que es, como también decían, y lo que es bien importante, se encuentra en un sitio que se llama Zacualpa, así le llaman los náhuatl que vienen con él, que como ya vimos es pueblo viejo, lugar donde hay piedras viejas, es decir, había aquí en las cercanías, y seguramente hay más de algo en algún lugar, restos de de edificaciones formales hechas en piedra por los pueblos que habitaban el valle de Panchoy. A Jorge de Alvarado le interesa porque hay materiales de construcción, ahí están las piedras de estos antiguos templos y eso va a servir aquí seguramente para las primeras construcciones. ¿Hay alguna diferencia entre San Miguel Zacualpa y Ciudad Vieja Almolonga? A veces aparecen diferenciados, ¿verdad? Luego, el 18 de diciembre de 1534, aquí, en este sitio, ya se otorga a esta villa el título de ciudad. Ya se lo otorga, se erige el obispado. Francisco Marroquín es consagrado en México por Fray Juan de Zumárraga, que ustedes se acordarán, es el obispo que está cuando el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y 29 de junio de 1541 muere Pedro Alvarado en Jalisco. Alvarado no se queda aquí. Hay que recordar que media vez se había conquistado México. Alvarado tenía Cortés, Alvarado, sus capitanes tenían unas grandes casas de piedra que construyeron ahí en México, Tenochtitlan, ¿verdad? Tenían torres, etcétera, eran agresivos y se cuidaban, eran enemigos algunos entre sí. Entonces Alvarado viene aquí, está un tiempo, se va a España y luego regresa, ya casado con Beatriz de la Cueva. Por supuesto que su mujer indígena era la hija del cacique Xicoténcat, ¿verdad?, que fue aliado de Hernán Cortés. Xicoténcat el Viejo le llama Bernal Díaz del Castillo porque había un joven que no quería ser aliado de Cortés, pero al final Alvarado se va a la región que ahora es Jalisco, en México, a ayudar a un antiguo compañero de las fuerzas de Hernán Cortés, y ahí en una escaramuza con los indígenas del área, el caballo le rueda por encima, se quiebra todos los huesos y unos días después se muere, ¿verdad? Entonces, eso es interesante, que este segundo traslado le tocó a Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, que ellos eran como 6, ¿verdad? Y Jorge es el más, que se conoce más porque es el que se queda aquí terminando la conquista, recorriendo todo lo que sale en el lienzo de Coaquecholan, pues es él recorriendo con sus aliados esta parte del altiplano guatemalteco. Ahí ven un puntito que es ese pueblo viejo de Zacualpa, ¿verdad?, que encuentran los aliados tlaxcaltecas y coaquecholtecas y le ponen ese nombre, y aquí es donde Jorge de Alvarado se va a instalar. Es bien interesante, muchas ciudades que fundan los españoles, que es Altenango, la Villa de Misco, fíjense algo bien interesante, ellos se instalaban un poco en algún tipo de altozano, ¿verdad?, no se quedaban en la parte baja del valle, y aquí pasó lo mismo, ¿verdad?, se instalan aquí, que es un poquito más alto que el resto del valle de Panchoy, y si ven el cuadrito es donde se instala luego la ciudad de Santiago, que hoy es la antigua. Y entonces esto ocurre, ese segundo traslado lo hace Jorge a la antigua, digamos, a la actual antigua, lo hace Jorge Alvarado en 1543. Si pasamos a la siguiente, vemos esto, es súper interesante, es un croquis
que publica Villacorta. Y van a ver por qué. Este es un croquis de Ciudad Vieja, según es un plano que encuentra Villacorta. Esto lo publica en el libro. Este libro es muy importante. Josefina Alonso de Rodríguez publicó un libro póstumo en el 2017, ya se había muerto, y la tipografía nacional lo publica. Es súper importante por la historia de este lugar. Hace muchas menciones sobre lo que había aquí. Y entonces Josefina Alonso, su libro se llama Santiago, el apóstol Santiago y Santiago el Mayor y sus catedrales en Guatemala. Entonces habla de todas las catedrales, incluyendo esta de aquí. Si ven esto, ahí está el mapa de Google, y ahí ya le di vuelta al croquis que sale en el libro de Josefina Alonso. En el año 53, un arqueólogo, Janos Cesi, que es me imagino que era húngaro o algo así, va a buscar a Ciudad Vieja si los vestigios que hay ahí son y corresponden al siglo XVI, que son las fechas entre la década de 1530, cuando se instala aquí la primera ciudad formal, y él se da cuenta que no, que son construcciones más modernas del siglo XVII y XVIII, que está la gran construcción de un convento franciscano, que es donde está actualmente Ciudad Vieja. Entonces aquí lo ven en el mapa al que le di vuelta, el puntito es San Miguel Escobar, este templo. Está la avenida que conduce más o menos al punto donde está la limpia concepción de Ciudad Vieja. Y no solo existe esa investigación arqueológica, sino que Francisco Vázquez, cronista franciscano, hace una anotación muy interesante, porque él nos cuenta que luego del alud del lodo que sepulta la ciudad de Santiago aquí, el obispo marroquín pues toma a las víctimas, las entierra en el piso del templo, y una vez que hace eso y la ciudad se va a trasladar allá más abajo al valle de Panchoy, entonces él organiza una procesión para honrar a las víctimas. Entonces hace una procesión que va, dice esto: saliendo de la catedral, de esta catedral de aquí, no es que sea este templo, pero anda por aquí. Saliendo de la catedral fue la procesión a la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que era la del convento de nuestro Padre San Francisco en Almolonga, que es Ciudad Vieja. Es decir, en este documento sí se hace esa diferenciación, ¿verdad? ¿Cuál es la catedral entonces? Pues anda por aquí. Ciudad Vieja es para allá. Entonces, ¿qué pasa? Si colocamos esto, yo más o menos pienso que el tamaño o posición de una ciudad hecha con una cuadrícula de calles estaría más o menos con esa forma rectangular. Tenía su plaza, porque la menciona el obispo marroquí. Su plaza sería un poco más al poniente de donde está ahorita San Miguel, la iglesia, y en el suburbio que está totalmente al poniente, ya casi en las afueras de la ciudad, estaba la Limpia Concepción. Entonces lo que vemos hoy, Ciudad Vieja, esas calles que están ahí, es un crecimiento urbano posterior. O sea, ¿qué pasó ahí? Aquí ya no se queda nada más que la ruina de la catedral, que durante la vida del obispo marroquín se mantiene techada con un techo de paja, porque cada año venían a hacer el recuerdo de las víctimas. En cambio allá está el convento de la Limpia Concepción, los franciscanos lo mantienen, y eso es bien importante porque hacen ahí su noviciado. Y entonces a mí me llama mucho la atención, porque a medida que va creciendo el convento de San Francisco el Grande, el que está en la antigua, a medida que va creciendo, lo van ampliando, lo van embelleciendo con obras. Las obras que estaban allá, las viejitas, se las traen para Ciudad Vieja. Entonces el claustro de San Francisco allá, San Francisco el Grande, cuelgan una serie de cuadros de la vida de San Francisco,
los compran en México, en el taller de Villalpando, a finales del siglo XVII, y entonces quitan los viejos que son del pintor Montúfar y se los traen para acá. Es decir, ese convento era súper importante para ellos porque era el noviciado. El padre, el fraile que está ahí, que estaba ahí de prior, se trae una virgen de Sevilla, una Inmaculada Concepción, y los de San Francisco el Grande se la quitan y se la quedan ellos, ¿verdad? O sea, es bien interesante. O sea, ese convento es el que le va a hacer crecer en esa época, siglo XVII, XVIII, el área del entorno urbano. Mientras aquí, lo que fueron las calles, la huella de las calles se va borrando, se vuelve la milpa esta que se le da a Escobar, que me imagino que era uno de los capitanes de Alvarado, pero eso sí, con la población que dicen de origen tlaxcalteca o cuaquecholteca, mejor que tlaxcalteca. Entonces, eso es importante saber. Sí se mencionan documentos quién era quién, dónde estaba la catedral. Lo que pasa es que aquellos fueron más pilas, ¿verdad? Entonces en algún momento le pusieron primera catedral de Guatemala, pero es esta, la que está aquí enterrada en algún sitio, que ya van a ver, puede haber indicios, si quieres avanzamos. Esto es importante, este es el croquis de la Casa del Cabildo de aquí, y está en algún lugar. Y entonces dice esto que dice el obispo Marroquín, cuando ocurre la luz que mata a doña Beatriz de la Cueva, ¿verdad? Entonces, la Casa del Adelantado, que fue la más sublime, ¿no? Eran construcciones formales, pero vamos a hablar de qué eran, ¿verdad? Ha sido la más abatida, como estuviese en la plaza, que es la parte donde la tormenta acudió. Es ahí donde llegó la mayor cantidad de lodo, agua, piedras, qué sé yo. Y antecogiendo dos casas de vecinos que a las espaldas de ellas estaban. Es decir, las casas que estaban un poquito más arriba se fueron y todo se vino con ellos, ¿verdad? Y ahí el cabildo pues era la municipalidad, y el dibujo es muy sencillito, solo indica, esos cuadraditos son cuartos, ¿verdad? Esto lo publicó Chinchilla. Ese es un libro muy interesante, Historia del Arte en Guatemala, de Chinchilla. Menciona muchas cosas de esta ciudad también. Él es el que pone esos textos. Entonces vamos a ver qué había aquí, ¿no? Al empezar el proceso de urbanización, los conquistadores vienen y entre sus tropas, ¿verdad? Hay algunos constructores, albañiles, les llaman alarifes, que es una palabra árabe, pero también empiezan a venir los evangelizadores. Y eso es muy importante. Hernán Cortés logra ir a España, al fin lo reciben allá y pide que mande Carlos V frailes franciscanos, ¿no? Que eran muy especiales. Habían mandado 3, luego mandan a 12, por eso les llaman los 12 apóstoles de México, pero también de Guatemala, porque éramos lo mismo. Y entonces vienen aquí, y ese primer convento que está allá arriba, ¿verdad? El de Ciudad Vieja lo hace Motolinía, que es Fray Toribio de Benavente, que pasa por aquí y hace una primera fundación de un convento muy sencillito. De ahí pasa a Betanzos, que es dominico, hace lo mismo. Los conventos tal vez no tienen frailes todavía, ellos andan viajando de un lado a otro, empezando toda la labor de evangelización, pero ya fundan allá ese convento. Y entonces lo que pasa es que los frailes también son albañiles, frailes alarifes. Hay listas de ellos donde dice quiénes son constructores, ¿verdad? Fray no sé quién va a Chiapas, es un alarife, ¿verdad? O sea, es un albañil o constructor. Y así en todas las órdenes religiosas. Y luego hay un fenómeno. Estos constructores, ya sean los españoles o los civiles o los frailes, necesitan trabajadores, ya sea por las buenas o por las malas, porque al principio sí hay alguna esclavitud, entonces usan esclavos, pero al final esta va a desaparecer como en la década de los 40 del siglo XVI, legalmente. Y entonces empiezan indígenas y africanos a trabajar en estas obras, a aprender la albañilería al estilo español,
se empiezan a fabricar ladrillos y tejas. En la primera etapa, por supuesto, lo que usaban era, por ejemplo, las piedras de aquí, de ese sitio de Zacualpa, se usarían en hacer un primer emplantillado, digamos, solo la base de los muros, por ejemplo, de la catedral, y de ahí para arriba podría ser adobe, tapial, muchos materiales, o sea, materiales mixtos, mezclados entre sí, ¿verdad? Y eso es lo que va a aparecer en el momento que se encuentre esta primera catedral que construye el obispo marroquí. La iglesia mayor ya la empieza a hacer, pero se transforma en catedral cuando él lo consagra en obispo. Es lo que va a aparecer. Y entonces se van desarrollando ya los albañiles como corporación. Entonces ahí no importaba si eras español, mulato, negro, lo que sea, ya eras albañil. O sea, los constructores van desarrollándose, ¿verdad? Esto es muy importante, la evangelización. Los frailes diseñan métodos para evangelizar. Primero que nada, aprenden las lenguas indígenas, hacen las gramáticas de las lenguas y se lanzan a la labor primero de entender a los pueblos que tienen por delante, entender incluso la religión que tenían, ¿verdad?, para luego poder evangelizarlos. Entonces diseñan esto, como ven la alegoría de la iglesia que está a la derecha, ¿verdad?, de la iglesia mexicana en la evangelización. Es un grabado que hace un fraile que ya es mestizo, Diego de Valadez, es hijo de un español y de una india cacica de México, Tenochtitlan, de Tlatelolco o algo así. Se vuelve traductor de los frailes, de Fray Pedro de Gante, que era un franciscano, y hace estos grabados, o sea, aprende a hacer grabados y publica un libro en Europa, lo publica en Italia. Y entonces ahí muestra este gran desarrollo del atrio, ¿verdad?, el templo en medio, la plaza y el atrio, ¿verdad?, rodeado a veces de un muro, con sus capillas posas, como hay en algunos de los pueblos que circundan la antigua todavía. San Juan del Obispo las tiene, San Pedro las Huertas, o sea, aquí debieron existir, ¿verdad? Esto es súper importante. Este es Izamal en Yucatán, es de los más desarrollados. El que viene es bueno, por ahí se fue, pero ¿qué pasa en esa primera época? Todavía no están produciendo grandes cantidades de ladrillo, la madera no la cortan, no la están aserrando todavía perfectamente bien, usan troncos, usan la paja de techo. Y esto es muy bonito, esto sale en el libro de Chinchilla, ¿verdad? Esto que dice: el conquistador, el fraile, el letrado, la dama, la monja y los esclavos, todos se cobijaban debajo del rancho milenario, ¿verdad? O sea, terremotos, lluvias, el rancho ahí está, ¿verdad?, salvo que se queme, ¿verdad? Pero al final así fueron estas primeras construcciones, ¿verdad? Por eso la catedral muy probablemente tenía una gran techumbre. Esa primera catedral que hace el obispo de Marroquín, la hace grande. Dicen, debió haber sido de buenos materiales, dicen los cronistas, ¿verdad? Y sí, debió haber sido grande, pero de seguro tenía su techumbre de madera, de troncos, ¿verdad?, y paja. No sé si les dio tiempo de irla modificando, porque a partir de estas construcciones todo en este valle se va modificando. Lo interesante es que cuando se hacen exploraciones de edificios aparecen restos de esto, ¿verdad?, de las primeras etapas. Esto es interesante, hay un patrón arquitectónico. Los franciscanos tienen su forma de hacer las cosas. La plaza de aquí, y eso es bien interesante, de Ciudad Vieja. ¿Qué es interesante aquí? Este templo está orientado correctamente, ¿verdad?, con su puerta viendo hacia el oriente, el poniente, ¿verdad?, y su cabecera hacia el oriente. ¿Por qué está volteado el templo de Ciudad Vieja, viendo para acá? Eso es súper interesante, porque está volteado para no darle la espalda a la iglesia mayor. Si lo vemos urbanamente, miren la antigua, o sea, los templos que están de aquel lado, por las espaldas de la catedral, ven hacia la catedral.
Los templos que están del lado opuesto ven hacia la puerta de la catedral volteados. Pero la que litúrgicamente tenía que ir orientada así era la catedral. Y este templo heredó esa posición, porque por aquí estaba el cascarón de la catedral. Cuando muere el obispo marroquín, ¿qué hacen? Le quitan el techo y abandonan esto, ¿verdad? Este es otro conjunto interesante del convento de San Cristóbal Totonicapán, ¿verdad? Y este es San Francisco el Grande, su primera etapa, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa etapa primitiva, digamos, de estos templos? Es que tienen su techo de madera con cierta forma, y aquí vemos cosas muy interesantes, ¿verdad? Este templo tiene su atrio, ¿verdad? Por supuesto, tiene un detalle muy interesante, y es que está orientado directamente hacia esa calle, ¿verdad? Ya lo van a ver al final, vamos a hablar de eso. Debió tener sus capillas posas, debió tener su muro. De hecho, en la investigación de ese proyecto apareció un tapial, que probablemente es el muro del atrio, ¿verdad? Yo pensaba que iba a aparecer más, eso no sucedió, pero digamos, eso es importante, tiene su cruz de atrio, etcétera, ¿verdad? Como en el patrón de los franciscanos, ¿verdad? Josefina Alonso dice algo muy importante cuando habla de las catedrales y todo. Ella piensa que esta primera catedral se parecía a este templo. A mí me gusta mucho Santo Domingo Cobán, porque era una estructura grandísima, o sea, es del tamaño de una catedral. De hecho, fue catedral por un tiempo, ¿verdad? O sea, recuerden que a Fray Bartolomé de las Casas le dan un obispado, ¿verdad? Como en premio de su defensa de los indios, la corona lo nombra obispo, entonces le dan la Verapaz. No dura mucho ese obispado, o sea, en algún momento termina porque hay disputas a veces entre los mismos frailes, pero una iglesia así. Y si vemos en las siguientes, esto es súper importante, cómo sería la planta de esta primera catedral, más o menos así. Un gran rectángulo, ¿verdad? Probablemente tenía columnas adentro de madera, tuvo su techumbre, que como les he dicho, no aserraban todavía la madera perfectamente en piezas regulares, ¿verdad? Pero un detalle muy importante, estos frailes constructores seguían a veces al pie de la letra tratados de arquitectura, y hay uno muy interesante que es el de Hernando Gil de Ontañón, que es un tratado del siglo XVI, 1500 más o menos, justo cuando se está dando todo esto, y él dice cómo calcular el tamaño del templo. Pues calculen cuánta población hay y cuánta habrá dentro de cierta cantidad de años. ¿Por qué? Porque todos van a ir enterrados ahí en el piso del templo, ¿no? Esa era la costumbre. Es cierto, había camposantos por fuera del templo, pero por lo menos la gente más importante iba a ir enterrada aquí, debajo del piso, ¿no? Entonces había templos que ni siquiera tenían piso de baldosa o de piedra, tenían hasta tablones de madera, porque era más fácil quitarlos, hacer el hoyo, meter al difunto. Luego ya ponían tal vez unas losas con alguna inscripción. Así había en San Francisco, ¿verdad? O sea, y eso es importante. Donde aparezcan aquí, ya han aparecido, donde aparezcan un patrón de enterramientos de gente, por ejemplo está el que tenía su espada y todo, muy probablemente son las víctimas, muy probablemente ahí esté la catedral, ¿verdad? Y habría que buscarla, porque esta catedral es la primera, ¿verdad? La del obispo marroquín, y sería algo así. Ese es Cobán otra vez, de lejos, para ver cómo sería el perfil, gran templo de techo de 2 aguas, y este es Cobán, su estructura, ¿verdad? ¿Qué tipo de arte usaban? El arte mudéjar, ¿verdad? Que era una técnica constructiva que venía de los árabes, ¿verdad? Entonces por eso este techo todavía tiene esta forma ochavada, esta de 3 piezas, ¿verdad? Lo que pasa es que en algún momento debió tener sus vigas aquí intermedias como tensores, etcétera. Este templo es interesante porque
está muy reforzado por fuera, o sea, tiene grandes contrafuertes, ¿no? Eso no me suena mucho con lo que cuentan, que en el año 30 y algo tenía techo de paja. Tal vez lo tenía porque muchos templos de este entorno se cayeron o se destruyeron parcialmente con los terremotos. Y tal vez si tenía un techo así pobre es porque era producto de alguna reconstrucción. Pero yo sí pienso que en algún momento, si avanzamos ahí, tuvo algo mucho más formal, un techo mudéjar, como el que tienen algunos templos, Tecpan, por ejemplo, que es el que se ve a la izquierda. Démosle. Y solo para que vean entonces, y esto ya desarrollado, ya mejor, ya cuando ya hay ladrillo, ya se produce teja, cortan más piedra, digamos, hay más canteros, se hace esto. El obispo marroquí vuelve a hacer lo mismo, hace su segunda catedral allá, en Panchoy, ¿no? Y es esto, más o menos, muy parecida a la actual. La planta está casi imitando la planta de la Catedral de Sevilla, que es gigantesca, ¿verdad? Pero aquí lo hacían con un programa abreviado, como dicen algunos investigadores, y la investigadora Fernández, que es mexicana. Entonces, ¿cómo era por dentro? Era así, ¿verdad? Un gran templo con sus naves, sus capillas laterales, su gran techo de teja. Los muros, algunos tenían piedra, otros adobes, otros ladrillos y otros tapial, ¿verdad? Que tapial era lodo metido entre dos tablas. Quitaban las tablas y ahí estaba el muro. ¿Qué pasaba? Que esto se fue deteriorando, pero ya son edificios que se hacen para que sobrevivan. O sea, esta catedral sobrevivió más de 100 años, hasta que mejor decidieron botarla, ¿no? Y era algo así, ¿no? Este es el arte mudéjar, para que vean, eso es un arte común en toda España, se va a ver común en toda la América hispana, ¿verdad? ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Españoles? No, ¿verdad? Los obreros que ya se han ido familiarizando con la forma de construcción, que son indígenas de todos los pueblos americanos, y por supuesto después los de origen africano que van viniendo lo van aprendiendo también. Estos son el tipo de fachadas, no son iguales a esta, ¿verdad? Son diferentes. Estas son la de Pana, esta es la de esta fachada de la de Salcajá, que siempre se ha dicho que aquí fue la primera misa, ¿verdad? Probablemente sí, o probablemente ahí cerca, ¿verdad? Porque recuerden que los españoles venían combatiendo, avanzando de lugar en lugar, y siempre traían sus padres, ¿verdad? Y ahí, aunque sea debajo de un árbol, decían misa antes de ir a combatir, ¿verdad? Entonces eso era interesante. Y otras iglesias, démosle también, y Chichicastenango, que más o menos es rara, ¿verdad? Es de esta época intermedia, su tipo de ventanas y retablos son de esa época, siglo XVI. Esto es importante, la arquitectura va cambiando, vienen otros tratados más modernos que el que mencioné, este de Sebastiano Serlio de 1552. ¿Quiénes lo traen? Los frailes. ¿A quién se lo dan? A sus constructores, indígenas, mestizos, mulatos, etc. Y ellos van a desarrollar su propia arquitectura. Viendo los tratados la interpretan a su forma. Esto, el que viene, es interesantísimo. El libro cuarto de Serlio sale, estos dibujos eran como la receta, ¿no? Así es una iglesia, ¿no? Puede ser así, puede tener algunos cambios. El constructor local hace esta iglesia de San Pablo Rabinal muy parecida al ejemplo, pero ya con otras cosas, ¿verdad? Súper interesante, ¿verdad? Esta era la catedral de la Antigua, de Santiago de Guatemala, la tercera, que es la que está allá en ruinas, salida también de esa composición, de esos manuales de arquitectura que eran los tratados, ¿verdad? Y estas son otros templos, Santa Teresa, muy interesante, San Pedro Apóstol, la que ya vieron de Rabinal. Y si avanzamos ahí, esta es San Miguel Escobar.
San Miguel Escobar tiene un perfil bajito, ¿verdad? Y entonces ahí ven la proyección de su techo, ¿verdad? Por eso vean qué interesante, los muros están reforzadísimos hasta más o menos la tercera parte. De ahí viene se completa el muro y luego viene el techo, ¿verdad? Que tiene su forma, sus dos aguas, pero por dentro tendría su forma ochavada, siempre como se ha conservado, ¿verdad? Tal vez con otros materiales, etcétera. Y esto es una comparación. Este es el primer cuerpo de Santa Teresa, que para mí es de las más interesantes de la antigua, y San Miguel Escobar es la misma composición, ¿verdad? Tiene la parte central se llama calle central, las otras son las calles laterales, ahí están los nichos, y la diferencia que tiene esta es que en lugar del triángulo que corresponde a una época de cuando comienza la etapa barroca, que es en el siglo XVII y se hacen la mayoría de los templos importantes, esta tiene ya la forma ochavada que está sobre la ventana, ¿no? Entonces eso nos indica que este templo que vemos hoy es posterior a 1700 más o menos, pero debió tener su primera etapa y quizás sus muros sí son de esa etapa, y les voy a decir por qué. ¿Quieren avanzar? Esto es para que vean las parroquias de la antigua, ¿verdad? San Sebastián, la más antigua, 1582. La que viene es Los Remedios, 1641. Esa es la época en que se erigen en parroquias. Aparte de la del Sagrario, que es la de catedral, ¿verdad? Y esta es Candelaria. Todas tienen esa misma estructura de calles, de cuerpos o niveles. Si las comparamos con San Miguel, lo que pasa es que San Miguel tiene el primer cuerpo completo y el segundo es más angostito porque, por supuesto, no tiene necesidad de tapar un techo que sube demasiado, ¿verdad? Sino que su techo se queda más bajito. Entonces tiene esa composición. Tiene su campanario, ¿verdad? O sea, no es el cuadrado completo. No sé si lo tuvo alguna vez, pero al final de cuentas tiene la misma imagen que tienen las parroquias importantes de allá abajo. Entonces es valiosísimo que este templo se conservó en su forma. Es pequeño, etcétera, pero tiene cosas muy interesantes. Al momento de hacer restauraciones aquí, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Ver qué hay en estos muros, ¿verdad? Aquí hay capas de pintura, de acabados. Estos templos tenían pinturas adentro, ¿verdad? Muchos, ¿no? Podría tenerlas en algún lado, decoraciones, pintura mural que tenía motivos religiosos o solo decorativos, puede ser. Entonces eso es importante, ¿verdad? Esta es la concepción Sololá. Esto es para que vean algo interesante y que nos lleva a pensar ciertas cosas. Este templo tiene su fachada, así como la tiene San Miguel, tiene su cuerpo o el cajón del templo, ¿verdad? Que es la parte rectangular, con estos dos muros y su techo, y su capilla mayor. Este camarín es espectacular, es chiquitillo, ¿verdad? Pero yo no lo había visto, por ahí me metí, es una belleza, ¿verdad? El camarín normalmente tiene su arco toral, que es ese que vemos ahí todo decorado, ¿verdad? Y normalmente aquí estaría el retablo, ¿verdad? Y el camarín servía para ver a través del retablo la imagen iluminada por las ventanas del camarín, ¿verdad? En la capilla mayor pasaba otra cosa, ¿verdad? La capilla mayor es un espacio que lo ocupa el presbiterio completo, tiene una bóveda encima, la bóveda le da luz al presbiterio, ¿verdad? Y detrás podía haber o no un camarín, ¿verdad? Así es este. Y este es San Miguel, ¿verdad? Como ven, ¿qué pasa aquí? Esas son otras de las cosas que me llaman la atención. El camarín es correspondiente, su remate, sus detalles arquitectónicos a la época en que hicieron aquel convento de Ciudad Vieja. Es decir, el remate es parecido, esos remates tienen una corona encima, ¿verdad? Este lo tiene. Entonces,
¿Qué pasaba con esto? Fachada, cuerpo de la iglesia, camarín o capilla mayores, que eran independientes estructuralmente. Venía un terremoto, estos muros se podían caer, pero no se caía la fachada, por ejemplo, ni se caía el camarín. O si no, al contrario, si se caía la fachada, los muros aguantaba el camarín. Entonces lo que hacían es que era un templo que era relativamente fácil de reparar, no había que hacerlo completo otra vez, ¿no? Sino la parte que se cayó, ¿no? Eso es lo que aprenden los constructores de aquí, a ser resilientes, ¿verdad? Esta palabrita que ahora se dice mucho, que es esto, uno poder adaptarse a las circunstancias malas y superarlas rápido, ¿verdad? Camarín, así como este, tenían este tipo de bóvedas que ya son de mampostería, ya algunas no tenían madera. Y algunos templos, como les digo, tienen sus muros, los muros más viejos pueden estar por fuera y tener muros más nuevos por dentro, puede ser al revés, ¿verdad? A veces lo recubrían todo. ¿Y por qué? Era para no botarlo y aprovechar la masa que ya tenían edificada. Esto es importante, esta tesis de Miriam Friné, Estrada Rías, allá que aquí se va a restaurar. Esto es una, yo me la encontré, se las enseño, me llama la atención porque tiene mucho trabajo de diagnóstico, ¿verdad? Me imagino que ya la conocerán algunos. Está muy completita, ¿verdad? O sea, dice más o menos qué daños tiene el templo, qué cosas se pueden mejorar, etcétera. Es un proyecto arquitectónico de restauración. De ahí, pues mi comentario es el que les está haciendo el camarín. A mí no me parece que estas cosas vayan con un templo que era muy sencillito, que se tenía solo su techo de paja. Aquí hay muchas cosas ocultas en Santiago de Guatemala, la antigua y sus alrededores, ¿verdad? Cosas que no sabemos cómo eran, que fueron reparadas, se transformaron, ¿verdad? Y eso sale cuando se hacen estos procesos de restauración, cuando se hace arqueología. Y pues ahí ven las secciones. Lo interesante de esto es que se va a hacer esta restauración, se va a darle el valor que se merece a este templo. Y yo esperaría que además el valor que se merece este pueblo, este barrio de este municipio, que fue la primera capital edificada. Entonces, por eso es muy importante su espacio público, ¿no? Yo me vine caminando de Ciudad Vieja, o sea, como les digo, esta vista es espectacular, ¿verdad? Es casi la única que hay en la antigua que uno viene de frente, desde un montón de distancia, viendo de frente el templo, ¿verdad? Eso pasa, digamos, si uno ve San Francisco desde la primera calle, digamos, de la cúpula, con la Mercedes de la calle del Arco, se hacían estas cosas, pero aquí quedó súper bien porque lo que se ve es la fachada, ¿verdad? Y es algo muy valioso. Y como sé que ustedes están en este proceso en el que se van a empoderar de su patrimonio, ¿verdad? Es oportuno ir pensando, esa calle puede verse como la dibujé aquí a la derecha, ¿verdad? Hay alambres, hay postes. Cuando se hizo esta ley protectora, decreto 6069, se hizo solo una islita de protección en torno al templo. Quiere decir que las cosas que van aquí pegadas al templo sí van a tener que ser de alguna característica para integrarse al patrimonio. Lo malo es que sí hay conjuntos como este, conjuntos urbanos donde esta calle es importantísima y debería integrarse a esto, las vistas de esto deberían mejorar. Y por lo tanto también este atrio, ¿verdad? Entonces sí es importante qué va a pasar aquí con el proyecto, ¿verdad? Hay que llegar a acuerdos, ¿verdad? Yo acabo de estar en Ciudad Vieja y ahí tienen unas torres de equipos de sonido casi enfrente de la puerta, ¿verdad? Entonces yo entré a saludar y empieza aquello que a uno el estómago que se le tiembla, ¿verdad? O sea, esas cosas sí generan molestias, generan roces. Entonces sí hay que hacer acuerdos, ver mejoras a los proyectos siempre se pueden hacer,
cuando ya están terminados ya no hay. Y me ha compartido Miguel una carta súper interesante que hacen sobre el proyecto, y quiero decirles algo que es interesante, es igualita a una carta que escriben ciertos párrocos del Sagrario de la Catedral de Guatemala cuando vieron que el Sagrario de la Catedral de Guatemala no iba a quedar con una salida directa a la plaza. Hacen la misma carta donde enumeran cuáles son sus reuniones, sus festividades, cuánta gente llega a cada cosa, cuándo son al año, y todo porque ese sagrario quedó con salida hacia el interior de la catedral, directamente hacia el presbiterio de catedral. Entonces, leyendo la carta, ustedes me dan cuenta de esa preocupación que hay, ¿verdad? A ellos no les hicieron caso, ¿verdad? O sea, pero ahí está el testimonio. Les avisamos que aquí nos reunimos tales fiestas, tales días, tantas gentes, y no es posible que nuestra salida no sea hacia el atrio, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y yo termino aquí, pues, diciéndoles, es maravilloso esto. O sea, yo sé que en algún momento van a poder poner en valor todo este conjunto urbano en el que habitan, donde está esta ciudad tan antigua, esta catedral que está por aquí, ¿verdad? Y que van a ir saliendo sus vestigios, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante. El gran desarrollo que hay en la antigua ahorita, comercial, etcétera, eso no puede quedarse solo allá, ¿verdad? Tiene que haber aquí más cosas, más trabajo, etcétera. Entonces, gracias, ha sido un gusto grande tenerlos, y espero que todo les salga bien con la restauración. Es un proyecto buenísimo y los felicito. Gracias. Agradecemos la participación del arquitecto Guillermo Aguirre. Definitivamente